desatentos e hiperactivos. Hay niños que son desatentos e hiperactivos, muchos. Tantos niños desatentos e hiperactivos nos hacen pensar que ocurre como para que los niños no atiendan en clase y se muevan y se trepen a las paredes. Muchos niños que no hablan cuando uno esperaría que hablen y tardan mucho en hablar y les cuesta. Muchos niños que no respetan consignas. Muchos niños que desafían todo el tiempo a los adultos, eso diría que casi todos, digamos. Vieron que ahora está el trastorno oposicionista desafiante, yo digo que el niño hoy en día no es oposicionista desafiante. Claro, a ver, es un mundo distinto. También es cierto que hay muchos niños que, más que miedos, presentan terrores. Yo les digo, yo empecé a trabajar, yo me recibí en marzo de 1971. E inmediatamente empecé a trabajar, casi inmediatamente, en 2 hospitales, en uno con niños y en otro con adolescentes. Las presentaciones de los pacientes, ¿por qué venían? Muchos eran por fobias, otros porque se hacían pis de noche en la cama. Hoy en día hay niños que vienen con fobias, hay más niños que vienen aterrorizados con fobias. O sea, más que centrar el miedo en un objeto, están como con múltiples terrores. En general, no son tanto los niños enuréticos como los niños encopréticos. O sea, las dificultades son en la defecación más que en... A ver, todo esto que a mí me sorprende, además, claramente, que en esa época no traían a los niños, los podían traer por dificultades de aprendizaje, pero era muy raro que los trajeran por dificultades de conducta. Hoy vienen por dificultades de conducta, mucho más que por dificultades de aprendizaje. Cambió la población, insisto, no es que nazcan distintos, se constituyen psíquicamente de manera distinta y responden a otras lógicas. Entonces, esto me parece que hay que tener en cuenta. Así también hay muchos niños que se conectan con máquinas, pero les cuesta mucho conectarse con otros seres humanos. Uno podría decir también, el mundo cambió, estamos todos acelerados, mucho más que en los 70. Bueno, existe internet, las redes sociales, qué sé yo, no había ni computadora, ni celular, ni ninguna de esas cosas. Pero algún día podemos charlar sobre los efectos de la tecnología en la constitución subjetiva, que son muchos. Pero más allá de eso, una de las cosas que sí la digo en cuanto a los efectos de la tecnología, esos niñitos no tenían padres mirando el celular todo el día. Como una de las tantas cosas diferentes. Ojo, no es que fueran mejor en esa época, porque también sufrían un montón los niños. O sea, lo que digo es, cada época tiene resultados diferentes en cuanto a la constitución psíquica. Biologizar eso y suponer que entonces todo eso es orgánico, ese es el disparate. Lo que tenemos que hacer es pensar qué les ocurre, qué es lo que esta sociedad produce y cómo nos podemos ayudar para que puedan convivir en esta sociedad, digamos, y vivir en esta sociedad, tramitando lo que les va ocurriendo en relación a aquello que, insisto, nosotros mismos vamos produciendo. Entonces, bueno, una de las cosas que también cambió es que las consultas hoy son muchas por niños muy pequeñitos. A mí me sorprende, muchas veces tengo pedidos de consulta por niños de 1 año y medio, 2 años. Bueno, o hasta una llamada telefónica de una mamá, fíjense a lo que hemos llegado, que me llama diciéndome que su niño de 2 años, en la escuela le dicen, en el jardín de infantes, que deambula todo el tiempo. Entonces yo por teléfono le digo, señora,
según los libros, su hijo es un deambulador. Pero es que es así, un niño de 2 años es un deambulador. Cualquier libro ni siquiera de psicoanálisis, de psicología evolutiva dice eso. Digamos, 2 años los niños tienen que deambular. Le digo, entonces no pasa nada con eso. Él me dice, pero entonces no tengo que hacer una consulta. Le digo, mire, lo mejor, si usted quiere, viene, yo lo veo. Le digo, pero espere un poquito. Digo, ¿por qué no le explica a la maestra esto? Dígale que me llamó, que yo le dije esto. Y que le den tiempo, recién empieza el jardín de infantes. Eso les digo, a los 2 meses de jardín de infantes, un niño de 2 años. O sea, pretender que un niño de 2 años se quede quieto, esto es una de las cosas que estamos, digamos, que se producen en este momento. Que es casi como si pretendiésemos que los niños tengan una quietud en un mundo en donde todos corremos desesperados. Entonces los adultos estamos súper acelerados con miles de cosas, pero entonces los niños no tienen que molestar. Tienen que quedarse quietos y tienen que ser obedientes y calladitos. Yo digo, todos los niños hoy son desafiantes, pero yo también me recuerdo desafiante. O sea, por ahí no tanto, porque bueno, había una sociedad más patriarcal en donde cuando un papá miraba, uno decía, acá no puedo. Por suerte eso se cambió. Posiblemente tengamos que inventar otros modos de transmitir normas que no sean con una mirada dura. Tenemos que inventar e inventarnos y reinventarnos e ir pensando otros modos de educación, digamos, porque el mundo cambió y vamos a tener que ir cambiando un montón de cuestiones con ellos, pero sobre todo, algo que es importantísimo, es que ningún niño, o sea que tenemos que pensar, ningún niño ni ninguna niña van a ser toda la vida como son de pequeños. Si ustedes se piensan a ustedes mismos, van a ver que, por suerte, uno cambia. Y si uno piensa que alguien cambia, decir cuando tiene 2, 3 años, o 6, 7, o aún más grande, este niño es TEA, o es TDAH, o es oposicionista desafiante, o es, digamos, bueno, las tantas cosas que se dicen, por un lado no nos sirve para nada. Primero que ningún niño es eso. Un niño puede tener dificultades, que es distinto. El tener dificultades no lo hace ser un diagnóstico. Bueno, otra cosa es que esos diagnósticos, TEA, TDAH, trastorno oposicionista desafiante, son de un texto que todos deben conocer, que es el DSM, o sea, el diagnóstico de salud mental, lo que ha sido elaborado por un conjunto de psiquiatras y nada más. Y no digamos, no tiene nada que ver con, o sea, es pensar como si hubiese una especie de cosa universal. Pero además, ese libro no se hizo para diagnosticar gente, sino para tener como una especie de tabla entre investigadores. Igual no sirve, pero, digamos, pero el criterio fue otro. Ahora se está usando para decir, sobre todo se usa con los niños, también con los adultos, pero sobre todo con los niños, para decir, este niño es esto, insisto, se transforma, digamos, se ubica, en lugar de, si un niño se mueve mucho, en lugar de decir, es inquieto, pero eso no es un sello. Bueno, se mueve mucho, es inquieto, digamos, es algo que transcurre, no, se dice es TDAH, o sea, se le cambia el nombre propio por un supuesto diagnóstico que yo insisto, no son diagnósticos, son siglas. Si ustedes lo ven, es un absurdo, o sea, si uno toma el DSM, lo que va a encontrar es una lista de síntomas.
algunos ni siquiera son síntomas, digamos una lista de conductas. De acuerdo a esa lista de conductas, un niño se mueve mucho y es hiperactivo. ¿Y con eso qué me dice? Yo sé que se mueve mucho. Le decimos que es hiperactivo porque es una redundancia. O sea, no me agrega nada. Si yo quiero hacer un diagnóstico, lo que tengo que hacer es pensar por qué se mueve todo el día. Y me voy a encontrar con uno que se mueve porque necesita moverse y es simplemente inquieto, pero otro está muy angustiado y por eso se mueve. Y me voy a encontrar con un tercero que se mueve porque está rodeado o porque tiene una mamá o un papá que están muy deprimidos. Y con los adultos deprimidos los niños se mueven, porque no les queda otra. Porque si algo no soporta a ningún niño es no ser mirado y no ser atendido. ¿Vieron que los más chiquitos lo actúan eso? Le agarran a uno la cara y le ponen la cara así, si uno no los está mirando? Bueno, un niño, yo le digo, cuando en un grado, en una escuela, hay muchos niños que aparecen como hiperactivos, preguntémonos nosotros qué pasa con esa maestra. Hay varias posibilidades. También los niños cuando tienen hambre se mueven mucho. Y eso yo lo he visto en mi país, en zonas carenciadas, y querían medicar a un grupo de niños y que lo que se descubrió era que tenían hambre. Con lo cual iba a salir mucho más barato al Estado darles de comer que medicarlos y mucho mejor para ellos que tuvieran comida, que tuvieran medicación. Bueno, esto es algo que también hay que tener en cuenta. O sea, un niño puede moverse mucho también porque él está triste y actúa, digamos, como tratando de salirse de esa tristeza. Hay múltiples situaciones entonces por las cuales los niños pueden moverse en demasía. Algo que es muy claro al respecto es que, yo no sé si ha pasado acá, pero en general en otros países, en Argentina, pero también en otros países, los varones suelen ser mucho más diagnosticados como trastorno por déficit de atención e hiperactividad que las niñas, y también mucho más diagnosticados como posicionistas desafiantes que las niñas. Pero lo que yo digo es que eso solo demuestra cómo no es la biología. Y si no, uno tendría que pensar los varones están haciendo mal. Estamos en un problema. No creo que los varones acá presentes estén de acuerdo con eso, así que es como para pensar, no es un problema biológico, es un problema en donde sí, el lugar que tienen que defender, y sobre todo dentro de la situación escolar, y pensando los avatares de la masculinidad y cómo se ubican, bueno, por ahí les resulte mucho más difícil acatar ciertas normas y aceptar la quietud que muchas veces vive la escuela, y a las niñas que muchas veces, a pesar de todos los cambios sociales y del feminismo, seguimos siendo muchas veces criadas como para agradar, gustar, quietecitas, exacto, y buenitas y todo lo demás. Entonces, bueno, digamos, eso entonces también hay que tenerlo en cuenta. Piensen que si uno a un niño pequeño le dice, en realidad aunque no se lo diga a él, si se les dice a los padres, y eso es una responsabilidad de los profesionales, si a los padres se les dice, bueno, con el TEA es terrible, porque si se les dice, este niño, yo he escuchado cosas como esta, por ejemplo, este niño tiene un autismo leve. Es un autismo leve. Yo les digo, creo que es como si alguien le dijera, tiene un cáncer chiquito, qué sé yo, una cosa así. La persona se va a morir del susto igual. Si uno habla de autismo con los padres, ¿cómo lo van a seguir mirando a ese niño? Lo miran como si fuera un extraterrestre. Empiezan a hablar, digamos, dejan de hablarle ahora, en general. Yo he escuchado padres que me dicen, si total no entiende. O le empiezan a poner figuras, ¿vieron esa idea de que lo que hay que hacer entonces es usar
tiene un nombre esto, bueno, que en vez de palabras hay que darles dibujos, porque las palabras no las entienden. A ver, si uno no le habla a un niño y no le explica 20 veces las cosas, no las va a entender nunca en su vida. Y quizás hay niños que lo entienden al vuelo y hay niños a los cuales habrá que hablarles, jugarles, digamos, trabajar de otra manera, pero no dejar de hablarles, ni dejar de pensar que son interlocutores válidos. Yo creo que un tema central cuando trabajamos con niños, sea en la clínica, sea en la educación, sea donde sea, es tener en cuenta que son otros sujetos y que son interlocutores válidos, y que lo que ellos dicen es válido, y que ellos pueden hablar a la manera en que ellos puedan. Y que un niño, muchas veces, que se trepa a las paredes o que no habla, está sufriendo. Y lo que tenemos que pensar es, si este niño sufre, lo que necesito es que me cuente cómo es su sufrimiento y qué es lo que lo está haciendo sufrir. Y por ahí me lo cuenta en silencio, por ahí me lo cuenta con juegos, por ahí me lo cuenta con dibujos, por ahí me lo cuenta haciendo cosas, mirando todo lo que hay en el consultorio, o me lo cuenta de la manera en que puede, acercándose, pidiéndome UPA, como sea. Pero entonces yo voy a tener que empezar a pensar en sintonía con él. Y en función de eso, ir pensando, bueno, a ver cómo lo puedo ayudar. Ahora, y hablando con los padres y explicándoles a los padres, es un niño que está sufriendo y que está diciendo lo que le pasa de la manera en que puede, que por ahí se porta mal, porque no sabe, digamos, no sabe otra manera de manifestar lo que le está pasando, no puede contarles de otra manera. Y entonces va a haber que tratar de entenderlo, de ayudarlo, porque le está pasando mal, pero que ese niño puede cambiar, porque todos vamos cambiando, y porque con una ayuda externa, un niño puede ir generando nuevas posibilidades. La, Te digo, una situación que he visto es hace muchos años, un niñito que no en Argentina, bueno, con padres argentinos, pero vive en un país en otro idioma. Los padres venían a la Argentina y, bueno, ese niño con 3 años, recién, en realidad 2 años y 11 meses, le habían hecho un cuestionario largo y un montón de test y no sé qué, y le dijeron, este es uno de los que le dijeron, que tenía un autismo leve, era un trastorno de espectro autista leve, y que entonces lo que había que hacer era ponerle un psicólogo en la casa para que le dijera a los padres cómo tratarlo. Primer disparate, porque los padres no tienen necesidad de que, digamos, los padres mejor que sean padres, digamos, sino que anden pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque el chico se quedó sin padres ahí. Los padres se van a equivocar, todos nos equivocamos. Pero lo mejor que les puede pasar es que actúen espontáneamente y que en todo caso repiensen con alguien que los escuche, que repiensen lo que vienen haciendo. Pero no que hagan lo que otro les dice. Si hacen lo que otro les dice, se robotizan los padres y el chico se queda sin padres, lo cual es gravísimo. Entonces, bueno, los padres esto ya les sonó raro, además de que tenían que tener un psicólogo en la casa, digamos, no sé cuántas veces por semana. Además, tenían que hacerle un tratamiento fonoaudiológico, otro psicomotriz, otro no sé qué, nada de psicólogo, pero, digamos, un montón de tratamientos, con lo cual el chico no iba a poder ir al jardín todos los días, o sea, no iba a poder ir a la escuela. Un niño en una situación de bilingüismo, además, el niño hablaba muy poco, era uno de los problemas. En realidad el problema era ese, que hablaba poco. En un mundo de cierta lengua y una familia de otra lengua. Bueno, el niño estaba ahí hecho. O sea que yo pensaba que esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando lo traen y me dicen esto, les digo, bueno, yo hablo con ellos, qué sé yo, les digo, bueno, lo quiero conocer.
Cuando llegan, abro la puerta y me encuentro con un niñito que me sonríe súper amorosamente y que es lo más contento y súper conectado, o sea que de autista nada, súper conectado. Lo hago pasar con la mamá, por supuesto. Esta es otra cosa, se está haciendo pasar, por lo menos en mi país, y lo vi en otros países también donde superviso gente, se los hace pasar como, digamos, solos a niños pequeños a la consulta. Eso es otro disparate, es no tener la menor idea de lo que es un niño. Bueno, yo lo hago pasar con la mamá, tengo un consultorio con muchos juguetes, el niño muy contento se pone a agarrar juguetes, se dirige a mí, hablaba en media lengua, en realidad, además medio castellano, medio inglés, yo le entendía bastante porque podíamos, yo también medio inglés hablo, entonces bueno, más o menos, digamos, nos comunicábamos. Ahí tenía 3 años recién cumplidos. Yo había puesto papel y lápices sobre una mesita de bajita. Le digo si quiere dibujar, pensando, bueno, es muy chiquito. Y empieza a dibujar figuras humanas. La madre está sorprendidísima. Dice, nunca hizo eso. Y me empieza a nombrar a la familia. Él por su cuenta sin que yo le pregunte nada. La madre me miraba. Entonces de repente la madre me dice, ¿sabes lo que pasa? Vos le das tiempo. Yo le miro a la madre y digo, ¿cómo yo le doy tiempo? Era, obviamente tenía que darle tiempo, digamos, viene alguien y uno le da tiempo. No era muy, claro, no era muy raro. Me dice, no, no, dice, porque cuando le hicieron las pruebas, le preguntaban, mire la pregunta, ¿qué hace el pez? Y él no contestaba y entonces pasaban. ¿Y qué hace el pájaro? No contestaba y pasaban a otra pregunta. Y entonces le salió todo mal. Y yo decía, a ver, ¿por qué un niño de 2 años y 11 meses tiene que contestar esas preguntas? Primero, English. Bueno, pero además, ¿por qué un chico, así sea de 4 años, tiene que responder a consignas frente a un adulto desconocido? Si un niño de 10 años uno le da consignas, es muy probable que responda, porque tiene la experiencia de la escuela y porque supone que a un adulto hay que hacerle caso. No un niño pequeño. No. Si están con niños pequeños, todos sabrán que hay una manera tramposa de hacer, por ejemplo, que un niño cante una canción. Que no es diciéndole, así sea la mamá, cantás tal canción porque te van a decir que no. Si uno empieza a cantar la canción y se equivoca, el niño dice, no, no es así, y empieza a cantarla él. O sea, esto cualquiera que entreviste a un niño lo tiene que saber. Casi les diría, es práctica con niños, digamos, saber cómo funciona un niño. Pero realmente es muy loco suponer que se le pueden tomar test predeterminados, además, en una primera entrevista, cuando el niño no lo conoce a uno, no entró en confianza, y además, ¿por qué va a seguir consignas? Insisto, un niño que está en edad, digamos, de jardín, que todavía no ha entrado en la escuela más formal. Bueno, ese es un error, hacerlo sentar solos es un disparate y es una crueldad, no solo es un error, es una de las formas de la violencia en mi uso, o sea, creo que eso casi es denunciable. Y por otro lado, insisto, de esa manera vamos a saber lo que a él le pasa cuando estamos evaluando. Evaluar a un niño, cualquiera, a ver, si cualquiera de nosotros entra en una situación de evaluación, uno sabe que está evaluado, se da cuenta enseguida, y no va a actuar naturalmente. Y además, si uno está siendo evaluado, va a tratar de hacer las cosas por ahí bien, si es adulto, y qué sé yo, si está siendo evaluado para un trabajo, pero no le va a contar al otro los problemas que uno tiene. Y nosotros lo que necesitamos del niño es que actúe lo más espontáneamente posible y poder ir viendo qué es lo que le pasa.
En ese sentido, yo además a los niños les explico qué es lo que yo hago, quién soy, y me ocupo de ayudar a los niños que tienen alguna dificultad y que si ellos pueden, así sean chiquitos, les explico esto, no importa porque creo que pueden entender o algo van a entender o van a saber que yo me quiero dirigir a ellos y que quiero escucharlos. Y les digo además que por ahí ellos me pueden contar algo de qué es lo que les preocupa, qué es lo que no les gusta y qué es lo que quisieran cambiar. Y que podemos ver a ver si yo los puedo ayudar en algo. Entonces, primera cuestión, así casi como cosa clave. Las infancias y las adolescencias, que son múltiples y diferentes, pero todas son tiempos de transformación, de cambio. Justamente se definen por el cambio continuo. Niñas, niños y adolescentes están en procesos de constitución subjetiva y esa constitución se da en un entorno familiar y en un entorno social. Recién decía, un entorno familiar a veces es un entorno institucional, porque hablábamos de las instituciones que alojan niños. Bueno, eso es otra cosa que quiero plantear acá, porque una cuestión que me ha sorprendido es que, por ejemplo, los niños adoptados son casi masivamente diagnosticados como TDAH, o sea, como trastorno por déficit de atención, y rápidamente medicados. Esto es muy llamativo. Pasa en la Argentina, pasa en España y pasa en diferentes lugares del mundo, en donde cuando se ponen, yo he hablado con asociaciones de padres, me han llamado asociaciones de padres adoptantes, y cuando hemos visto esto, la cantidad de niños que estaban medicados, digamos, aparecía tan claro que se desmentía la situación, toda la historia de ese niño. Un paciente que yo tuve después, la madre vino y me dijo, dice, no, dice, lo llevé a un psicólogo en Buenos Aires, dice, no era adoptado, lo llevé a un psicólogo y me dijo que mi hijo es TDAH y lo quería, y decía, bueno, hay que mandarlo para medicar, qué sé yo. Dice, y yo le quise contar la historia de él. Y el psicólogo me dijo, no, pero la historia no tiene nada que ver con esto, la historia siempre tiene que ver. Bueno, esta mujer dijo, no, ahí ya no, porque en realidad este niño era adoptado, era un niño, pero era un niño con una historia particular porque era el más pequeñito de una familia con todos hijos muchísimo más grandes. Entonces, no venía con una historia de sufrimiento, pero venía con una historia en donde el lugar que tenía, digamos, lo llevaba, por un lado, a un estado de excitación permanente, lo hacía moverse todo el tiempo, y por otro lado, a casi una cuestión de instalarse en un lugar de bebé permanente, digamos. Entonces, bueno, sí tenía, digamos, había cuestiones a trabajar, pero justamente en eso no se corrige con medicación, ¿se entiende? Ni el niño era TDAH ni ninguna de esas cosas. Era un niño al que le pasaban esas cuestiones. Bueno, además tenía un lugar muy especial porque no solo era el pequeñito, sino que era el único hijo varón, en una familia con muchas mujeres, mucho más grandes, con un padre muy jefe de la horda. Entonces, digamos, tenía este niño desde la madre en lugar de mi bebé y desde el padre en lugar de él es mi sucesor y, digamos, y todo. Bueno, digamos, el niño hacía lo que podía con todo esto. Digamos, ahora, y con un niño que pasa por instituciones, no se reconozca todos esos cambios y las marcas que eso dejó en él. Un niño que fue violentado
no se reconozcan las marcas de la violencia, porque esa es otra cosa. Yo fui nombrando distintas cosas que llevan a que un niño se mueva desmedidamente, y una de las cosas que llevan es la violencia. Los niños que han sufrido violencias y los que sufrieron abuso sexual, es una forma terrible de violencia, suelen desatender en clase porque están atentos a otras cosas y suelen moverse sin rumbo. Y esto muchas veces queda encubierto medicando al niño y diciendo, ese niño nació mal, y ese niño ha sufrido lo invisible. Aquello, o sea, hay niños que sufren cuestiones que no las podemos representar, que no nos las podemos imaginar. Entonces, y que no, digamos, no nos cuesta ponerles palabras. Entonces, arriba de eso, es decir, no importa, digamos, vino mal, así, casi como si hubiese salido mal de fábrica, es terrorífico, porque es redoblar la violencia. Yo creo que estamos siendo violentos con los niños y las niñas, insistiendo en esto de que tendrían que ser distintos rápidamente a como son, tendrían que tener cambios rápidos y amoldarse a todo lo que uno quiere. Tenemos que pensar que todo malestar psíquico es efecto de múltiples determinaciones, no es efecto de una determinación. Aun cuando hubiese alguna predisposición genética para algo, hay que pensar que está la epigenética, que es la genética de algo. Entonces, digamos, los genes se tienen que activar, y si el ambiente no es propicio, no se activan. O sea que nada es puramente por los genes. Pero además hay muchas otras determinaciones. Un error es pensar también que, bueno, si no son los genes, si no son los neurotransmisores, son los padres. No. Los padres inciden mucho, pero los padres a su vez están marcados por una historia y en general hacen lo que pueden. No es que también la fantasía de madre perfecta, padre perfecto, es algo que nos persigue cuando tenemos hijos espantosamente, y es una falacia. Se hace lo que se puede. En realidad, uno va haciendo, y bueno, le va saliendo como va pudiendo, y lo que sí puede hacer un profesional es ayudar a esa mamá y a ese papá para pensar algunas cuestiones y para encontrar modos más placenteros de vincularse con los hijos. Pero insisto, nadie sabe efectivamente cómo ser madre o padre. Nadie. Nadie, no hay libros que enseñen eso. No hay maneras, porque además cada niño es distinto y cada historia es distinta y cada uno de nosotros es diferente. Entonces, esto me parece que es fundamental. Y además, hay que ver qué es lo que él vive, se toma en ese momento. O sea, qué es lo que, de todas las vivencias, qué es lo que cada niño inscribe. Pero además, hay que pensar, insisto, en qué grupo social y en qué sociedad vive ese niño y en qué momento. Porque un niño que nace en medio de una guerra no se va a constituir del mismo modo que otro que nace en épocas de paz. Y un niño y sus padres están todo el tiempo angustiados porque no llegan a fin de mes, no se van a constituir de la misma manera. Yo les digo, yo me la paso en este momento diciendo en Argentina, me han convocado a hablar de varios radios en este momento por las cosas que están pasando, para hablar de los niños. Y entonces lo que yo les digo, como las escuelas empiezan ahora en marzo, estemos preparados, porque ha recrudecido en 2 meses. Si había ya la situación era mala, ahora es mucho peor, y digamos, o sea, aumentó la pobreza. Entonces, y hay un clima muy difícil. Bueno, los niños van a llegar mal a las escuelas. No empiecen a diagnosticar niños cuando lleguen a las escuelas.
Piensen en qué situaciones están, los niños están atentos al estado psíquico de los adultos y se dan cuenta, los bebés tienen 3 meses y registran lo que le pasa a la madre, digamos, y lo registran mucho más que un niño más grande, ojo. Los más pequeñitos son los que más sufren los avatares de los padres. ¿Por qué? Porque están pendientes de ellos todo el tiempo. Porque un niño más grande tiene además su mundo, sus amigos, sus cosas. Un niño pequeñito está con todas las antenas puestas. Y lo peor es que no le puede poner palabras a eso que le pasa a los otros. ¿Se entiende? Entonces me parece que esto es importante. Hablando de esto de los diagnósticos, hay un filósofo, se llama Ian Hacking, que dice que los diagnósticos nos llevan a inventar personas. Y él dice que cuando uno nombra, de alguna manera hace al otro, en cierta forma. Y él dice, los términos de una clasificación dan forma a las percepciones de las personas a las que se les aplica. En un momento dado me consultaron por una familia que vive lejos de Capital, vive en una provincia bien lejos, pero me trajeron un niño a la consulta justamente porque habían, digamos, le habían dado un diagnóstico al niño y ellos no sabían, bueno, entonces querían ver qué le pasaba. Un niño de 4 años. Y a mí me impactó los padres, un papá profesor, una mamá enfermera, y empezaron a pensar, mi padre en un momento dado me dice, yo estoy pensando en poner un negocio tipo un kiosco, no sé si se dice acá el kiosco, bueno, un kiosco, dice, porque como él no va a poder seguir la facultad ni va a poder hacer, yo me lo quedé mirando y digo, decir a los 4 años qué es lo que un niño va a poder hacer o no va a poder hacer, es terrible. Por otro lado, venían de muy lejos y no tenían familia en Buenos Aires, vinieron los 3, o sea que el niño estuvo presente toda la entrevista. Yo a cada rato, cuando se dan estas situaciones, le preguntaba a él, ¿vos qué pensás?, etc. El niño no me dirigía la palabra, hasta que en un momento lo mira el padre, parecía el niño, parecía mudo, me hablaban de que le costaba hablar, no sé qué, y de repente le dice al padre, ¿trajiste el celular? El padre le dice que no, que lo dejó en el auto, y entonces me mira a mí y me dice, ¿tenés un celular? Y yo le digo que no tengo el celular, que no tengo un celular, pero que lo que le puedo, yo no lo tengo nunca en el consultorio, en la cocina del consultorio, pero no en mi habitación. Y entonces le digo, no, digo, pero te puedo dar porque estaban los juguetes ahí, no venía agarrando nada, pero te puedo dar una caja enorme de Playmobil. Si te interesa, se la bajé, y le digo, y me senté en el piso con él, y le puse todo como por él. Y el niño empezó a jugar y empezó a hablar. Entonces, la madre en un momento dado me dice, pero claro, se conecta poco con otros chicos. Le digo, ¿tiene vínculos con otros chicos? Bueno, no, dice, a mí me asusta llevarlo a la plaza. Dice, bueno, dice, pero por ahí entonces tenga razón una compañera de trabajo mío, que también es enfermera, que me dice que lo que este nene necesita es más plaza, y que ella me acompaña a la plaza, y que por qué no lo hacemos jugar con otros niños. Yo decía, ese niño necesita de ayuda, necesita de ayuda. Ahora, que empezaran a pensar que no iba a poder hacer cosas en su vida, un niño que rápidamente, digamos, pudo desarmar la situación, es un horror. Esto es a lo que llegan este tipo de diagnóstico. La idea, lo peor es la idea de que sean cosas de por vida. Entonces, yo insisto, en las situaciones de crisis, los chicos reciben el impacto a través de los padres y a través de los maestros, en los silencios.
Pero además eso va a depender de qué capacidad para metabolizar todo eso tenga ese niño. Por otro lado, estamos en una sociedad que yo digo es la sociedad del narcisismo. O sea, no solo lo digo yo, es una sociedad en la cual viven como prueba las selfies. Digamos, la gente vive sacándose selfies, se saca mucho más selfies de lo que saca en el paisaje. Todo el mundo, digamos, el tema es aparecer uno. En este tipo de sociedad se exige muchas veces que los niños nos hagan sentir maravillosos, mostrando que ya son una maravilla. Y ahí, en realidad, se espera que los niños sostengan el narcisismo de los adultos y se borran las diferencias niño-adulto. Los adultos tenemos siempre que sostener a los niños. Los niños necesitan redes de adultos que sostengan. La otra cosa es que no hay espacio para el sufrimiento. Y esto es grave. O sea, muchas veces se piensa que todos tenemos que estar contentos y en condiciones de producir. Y nadie es feliz todo el tiempo. La felicidad se da de ratos. Esto también las redes contribuyen mucho porque se supone que todos tenemos que estar felices todo el tiempo y además, sobre todo eso sufren los adolescentes. Suponen que los otros adolescentes son felices todo el tiempo, por lo que muestran en las redes. Y es difícil convencerlos de que en realidad cada uno muestra en las redes lo que se le da la gana. Después la vida pasa por otro lado, no las redes. Ahora, esto lleva a que no se considere el sufrimiento. Y también pensemos que estamos en una sociedad en donde lo que importa, supuestamente, es que todo el mundo consuma y produzca. Y con los niños, sobre todo, se plantea que consuman y produzcan. Los niños no pueden producir. Otro tema de esta época es la urgencia. Todo se tiene que resolver ya, por eso, le digo, yo me he peleado mucho con una escuela en donde un niño de 10 años, al cual trajeron medicado como TDAH, pero ¿qué pasó? Algo que por ahí los que, digamos, los que han visto a chicos medicados han tenido esta experiencia. Los padres lo trajeron porque me decían que este niño era un niño muy alegre, muy chistoso, pero que era como molesto de esos niños que uno va caminando por la calle y se le cruzan en chiste todo el tiempo, que andan tocando, cosas por el estilo. En la escuela empezaron a decir que así no lo podían tener. Fueron a un psiquiatra, el psiquiatra los medicó y le dijo que en realidad el chico era TDAH, la hermana también porque le costaba estudiar, la madre también porque no había terminado la facultad. Bueno, toda la familia salvo el padre, que era un self-made man y se parece que se salvaba de todo, todos los demás eran TDAH. Bueno, y por eso el chico era TDAH, además. Bueno. La cosa es que la madre dijo, bueno, mi hija ayudándola, ella estudia, y no dicen nada en la escuela, yo ya estoy, así que no me voy a medicar, pero a él no le medicaron. Claro, ella ya, bueno, ya está, no importa, digamos, si ya igual la facultad no la voy a hacer, me estoy ocupando de mis hijos, listo. Pero ¿qué pasó? Algo que pasa con todos los niños, lo encontré finalmente en algunos libros como experiencia. Niño que es medicado como trastorno por déficit de atención, las medicaciones por déficit de atención es cierto que los hacen quedar quietos. No los hacen aprender más, no tiene que ver con el aprendizaje. Los hacen quedarse quietos, pero también los hacen estar muy tristes. Entonces, lo que yo había visto en la clínica, lo encontré después de un tiempo, en un libro que después si me acuerdo el nombre se lo digo, creo que es el de Whittaker. Es
es un periodista norteamericano que hizo toda una investigación y tomó cosas de diferentes, digamos, cuestiones de médicos, y lo que aparece es que están digitalizados. Entonces estos padres se empezaron a preocupar porque este chico, que era gracioso, chistoso, que salía mucho con el padre, qué sé yo, se empezó a encerrar en la pieza y estar solo con la computadora. Y además dejó de ser chistoso, dejó de molestar. Acordamos con que le saquen la medicación. Le sacan la medicación, el chico vuelve a molestar en clase. Yo ahí discuto mucho con la escuela porque en la escuela me dicen, yo les digo, a ver, ¿qué hace? Entonces me dice, está en la fila y charla con el de atrás, toca al de adelante. Y está sentado en el banco y se le cae un lápiz y entonces hace ruido. Yo les decía, no se puede medicar a un chico por estas cosas. Me decían, es molesto. Les digo, escúchenme, no rompe vidrios, no mató a nadie. Le digo, no es como para que lo mediquen por esto. Y en la escuela me insistían en, no, usted trátelo, pero además que esté medicado. No, porque, digamos, yo vi como, porque cuando se le sacó la medicación empezó a hablar en una consulta, al principio no hablaba nada, empezó a hablar, y es cierto, yo tenía esto así, me lo tocaba, hacía así con los pies, qué sé yo. Evidentemente, a ver, era un chico al que le pasaban cosas, pero las cosas que le pasaban no tenían nada que ver con ningún neurotransmisor, con nadie, con nada medicable. Este papá, self-made man, el padre solo se fue dando cuenta, además, trabajando con ellos, era como justamente esos hombres que lo pueden todo y que hicieron toda una, digamos, que montaron un negocio solos y que les fue muy bien, muy exitosos y admirados por la mujer y con muchos amigos, muy chistoso y con una vida social increíble. Y ese chico era una caricatura de su papá. O sea, quería hacer lo mismo que su papá, siendo chiquito, pero lo hacía como le salía a los 10 años. Y entonces hacía desastres para sus 10 años, que tampoco eran desastres, porque tenía amigos, porque en realidad a los padres, a los amigos del padre les resultaba súper gracioso este chico y súper chistoso. Y los padres decían, sí, a nosotros nos puede molestar esto de que se nos cruza cuando vamos caminando, se nos mete en el medio. O sea, esta búsqueda permanente de ser el centro era algo a trabajar con él. Y también con los padres, y también ver qué lugar le podía dar ese papá, ese hijo, y bueno, y cómo ayudarlo en todo esto, y qué tipo de identificación se jugaba ahí. ¿Se entiende lo que es un diagnóstico? Hizo de diagnosticar. Decir que ese chico tiene TDAH es un disparate, digamos, porque además no dice nada. No dice nada, no agrega nada. Entonces, bueno, estas cuestiones son importantes. Pero además, en la escuela lo que me decían era, bueno, no hay tiempo. Por eso la medicación, como que no nos siga molestando, ¿verdad? Por eso digo, es una sociedad muy poco tolerante con la infancia, muy poco tolerante. Por otro lado, esta cuestión de urgencia dificulta la idea, el armado de sueños, de fantasías. Si uno todo el tiempo corre y todo tiene que ser urgente, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para fantasear, para soñar. Que alguien tenga que... Bueno, además ahora yo a veces me río porque vieron con el tema del WhatsApp. Alguien manda un WhatsApp y si el otro lo lee y no lo contestó al segundo, los adolescentes y las adolescentes les parece que se viene el mundo abajo. Y yo a veces les digo, pero ¿no pensaron que por ahí está pensando la respuesta? A mí me pasa de leer WhatsApp sin no contestarlos al instante, porque por ahí tengo que pensar. Pero aunque no sea una cosa grave, por ahí me invitan a un lado. Bueno, tengo que pensar si tengo tiempo ese día, cuándo, qué, si quiero, si no quiero, si me parece, si no me parece. Lo tengo que pensar. La idea de respuesta rápida es impresionante.
Entonces, si pensamos que los niños tienen que ser perfectos, maravillosos, etc., si además estamos en un mundo en el cual cuesta sostener los lazos sociales, bueno, que hoy me decían que Colombia tiene mucha tradición de comunidad, y eso es buenísimo, porque en muchos sentidos en el mundo hay una idea en donde prima la idea de seguridad por la de comunidad solidaria. Y en realidad, la idea de seguridad lleva a desestimar el dolor propio y ajeno. Digamos, la única manera es justamente, digamos, el tema de lo comunitario y sobre todo la idea de la salvación individual. En el país ahora que está de moda la meritocracia, la idea del mérito propio, frente a lo cual yo siempre les contesto que yo no estaría hoy acá si en mi país la educación no fuera absolutamente gratuita, primaria, secundaria y universitaria. Porque, por supuesto, hay escuelas privadas y facultades privadas y todo eso, pero además está la posibilidad de hacer todo en la pública. Si no fuese por eso, yo no estaría acá porque a mí no me hubiesen podido pagar nada. Entonces, no porque no quisieran, sino porque no hubiesen podido, digamos. Entonces, yo creo que nunca los éxitos son puramente individuales. Los éxitos siempre tienen una base colectiva. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente puede salvarse solo. La idea de la salvación, de la autosalvación, deja indefensos a los chicos. Todo chico necesita una red. Digamos, en realidad, en ese sentido, pensemos que esto es fundamental. Una otra cosa, voy a ir terminando y dejando lugar a preguntas, pero hay una cuestión muy importante que quiero plantear en relación a esto de los diagnósticos. Nosotros nos vemos a nosotros mismos en gran medida, ya por ahí no de adultos, pero cuando uno es chiquito, ya un débil, pero cuando uno es chiquito se mira en el espejo que le dan los otros. O sea, un niño al que todo el mundo le dice sos malo, va a suponer que es malo y va a actuar como malo. Si todos le decimos que es insoportable, va a actuar como insoportable y se va a sentir insoportable. Entonces, si uno le dice a los padres, este niño es trastorno de espectro autista y va a ser toda su vida así, los padres no solo no le van a hablar demasiado porque no va a entender, no solo los pictogramas, los dibujos esos, digamos, se van a manejar con imágenes en vez de con palabras, no solo van a suponer como esa gente que el chico no va a poder seguir estudiando, no solo van a pensar que tienen un hijo discapacitado para toda la vida, sino que lo van a hacer sentir a ese niño un discapacitado, alguien que no puede, digamos, lo mismo cuando se dice de un niño que es oposicionista desafiante. Bueno, ese niño se va a ubicar en ese lugar muy claramente y va a actuar desde ahí. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta. Pensemos que todo esto lleva a una desubjetivación del ser humano y a la negación de la sociedad y de la historia. Yo creo que de fondo hay una idea de que los seres humanos nos convertamos en robots. O sea, que cumplamos con todo, que seamos productivos, que consumamos y que hagamos lo que otros quieren. Y que no haya demasiado lugar ni para el deseo, ni para la fantasía, ni para la imaginación, ni para el pensamiento. O sea, el tema es no pensar. ¿Vieron cuando uno desde los medios lo bombardean con informaciones? Nadie puede pensar. En mi país ahora nos mandaron una ley con
600 modificaciones de leyes. Y había que resolver. Eso es para que la gente no piense. Digamos, porque si uno se pone a pensar y tiene que analizar, puede llevar, así como llevó años a armar esas leyes, tiene que llevar por lo menos varios meses, muchos meses, modificarlas. No, la idea es de esa manera nadie piensa, digamos. Esto pasa mucho, 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 mucho. Y creo que es una sociedad muy difícil en ese momento. Bueno, hasta acá y en todo caso, a partir de las preguntas de ustedes, sigo planteando algunas otras cosas. Bueno, por ahí una última cosa, yo dije por qué no los protocolos con los niños. Quiero aclarar además, para hacer supuestos diagnósticos. Yo creo que para pensar qué le pasa a un niño hay que escuchar a los padres, a veces a los maestros, si el niño tiene dificultades en la escuela, no porque nos vayan a decir, a dar una radiografía de ese niño, ni porque nos digan algo objetivo. Nadie es objetivo con los hijos, y tampoco se es objetivo con los alumnos, porque uno se engancha con uno, no con otro, se identifica con uno, no con otro. Bueno. Pero además, porque el tema sí tenemos que escucharlos, pero no hacerles cuestionarios. Yo he escuchado padres que me han dicho, me hicieron un cuestionario, y no, miren, ¿tengo un minuto? Bueno, les leo la carta de una mamá que me dio permiso me la escribió hace mucho, igual, me la mandó por mail, gente que yo no conozco. La conozco ahora, pero por la carta. Me pone, el motivo de mi mail es para relatarte el infierno que pasamos con mi marido hace unas semanas atrás en una clínica de neurología infantil. Nuestro hijo tiene dificultades para hablar y fueron unos meses difíciles en los cuales decidimos hacer una consulta en la clínica. De mi parte, lo único que esperaba era una intervención multidisciplinaria y descartar alguna incapacidad física de él que nosotros no nos hayamos percatado y así poder ayudarlo. Nada de eso existió. Cuando me dieron el turno para la evaluación cognitiva, pregunté si iba a ser todo a través de juegos y varios profesionales, psicopedagogas, fonoaudiólogas, etc. Me dijeron que sí. El primer día fue una entrevista a nosotros, los padres, y nuestro hijo ahí jugando con lo que había. Se le dieron juguete. En realidad, no fue entrevista. Fueron millones de preguntas, desde las más simples a las más complejas, que sinceramente yo no podía entender. Los famosos test estandarizados, me dice esta mujer entre paréntesis, que averiguó. Ahí lentamente me iban cayendo las fichas y me preguntaba qué hacíamos en ese lugar. Conclusión, nos hicieron más y más preguntas. No nos dejaron relatar la historia de nuestro hijo ni la nuestra. Queríamos contarle que tuvimos muchos sucesos muy importantes en su corta vida, hablar sobre los avances que veía su maestra de jardín y el informe que nos había hecho con muchísima dedicación su terapeuta de estimulación temprana, pero nos dijeron que nada de eso importaba. En cuestión de segundos, pasó a decirnos que nuestro hijo tenía trastorno generalizado del desarrollo no específico y que eso encuadraba en un TEA. Los pasos a seguir eran aún más tremendos. Uno, acompañante terapéutico en el aula. Dos, psicomotricista, porque la terapeuta actual del lenguaje iba a ser contraproducente porque tenía un enfoque psicoanalítico. Tres cataratas de estudios médicos desde resonancia magnética hasta electro, ya que formaba parte del protocolo de niños TEA. Asimismo, que nosotros debíamos hacer una consulta genética, esto me pedí con una genetista porque dice estas cosas, si decidimos tener más hijos, porque tenemos 18% más probabilidades que otros de tener otro hijo con TEA. En fin, Beatriz, me dice, yo no quiero agradecerte, porque de no haber sido por todo lo que vos publicás, nosotros nos íbamos de ese lugar sin ningún rumbo, desesperados, devastados y fundamentalmente dañando a nuestro hijo. Esa mujer, como yo publico estas cosas, cuando le pasó esto,
se acordó de que me había leído y cuando salieron le dijo al marido, listo, basta, no volvemos acá, ya está, digamos, dejamos. Y me escribió. A mí me emocionó mucho leer este mail porque dije, bueno, algo no se leído. Claro, porque en definitiva uno hace todo esto para ayudar a alguien. Entonces, bueno, la verdad es que, a ver, hay una película que no sé si ha circulado en internet, por ahí los que saben encontrar cosas en internet la encuentran, es La infancia bajo control. ¿La vieron? ¿Algunos? Bueno, es terrible. Una escena en esa película aparece un psicólogo en Alemania entrevistando a una mamá. Una de las preguntas es sobre el niño, como si daña a los animales, si persigue a los animales, una cosa así. Y la madre, con mucha alegría, cuenta que sí. Y el psicólogo anota que sí. No anota que la mamá se pone contenta por eso. En realidad lo significativo de esa entrevista era esto que le pasaba a la mamá. ¿Se entiende? Y no sabemos por qué, porque habría que haber justamente ahí, bueno, preguntado qué le pasaba a ella, cómo se sentía. Otra pregunta fue si el niño robaba cosas de la casa. 4 años el niño, la madre dice que sí. Un niño de 4 años no roba cosas de la casa. Las cosas de la casa son de él. Son de él cuando tiene 30 y pico, porque son de la casa de la madre. O sea que, bueno, digamos, a los 4 con mucho más sentido, digamos. Las cosas de la casa de los padres de uno son de uno toda la vida y para los hijos, la casa de uno siguen siendo de uno. Siguen siendo de ellos, no de uno. Bueno, no al revés. Las cosas de la casa de los hijos son de los hijos. Eso es así. Pero bueno, son las leyes de la vida y está todo bien. Bueno, pero entonces, por último, nadie es objetivo en relación a los hijos. Entonces, cuando uno habla de los hijos, no está dando una radiografía de ellos, pero sí hay que escuchar su historia y hay que escuchar qué es lo que les pasa, qué es lo que les pasa a esas madres y a esos padres en relación a esos hijos. Y cuando un chico está en una institución hay que pensar qué les pasa a esos cuidadores en relación a esos chicos y qué le pasa a los cuidadores en relación a sí mismos. Bueno, digamos, entonces, con los padres hay que desarmar la idea de trastorno de por vida. Eso es fundamental. Por otro lado, hay que posibilitarle a los padres que armen tramas con otros, que armen redes de sostén. Y también hay que ayudarlos a que los miren al chico de otra manera, que puedan ir viendo las posibilidades de un niño. Yo con una niñita que la trajeron 3 años diciéndome que rompía toda la casa y que como ellos ponían los dulces muy altos, la niña se trepaba a la alacena y llegaba hasta arriba y bajaba con la bolsa de dulces, ellos estaban horrorizados, yo lo que les dije era que la niña tenía una motricidad maravillosa, que si a los 3 años podía hacer todo eso sin caerse, realmente los felicitaba porque esta niña tenía una motricidad increíble. Bueno, no parecía nada grave. Esto hay que hacerlo y con los chicos tenemos que ayudarnos muchas veces a simbolizar, a encontrar caminos alternativos y a que puedan decir lo que les pasa. Cuando tenemos en cuenta el sufrimiento de un niño y lo escuchamos y no le pronosticamos un futuro aciago, estamos oponiéndonos al intento tan frecuente de catalogar a todos en momentos tempranos de la vida. O sea, reflexionar sobre la complejidad de la vida psíquica, pensar en términos de múltiples determinaciones, considerar a todo ser humano como un sujeto en devenir, que siempre es contradictorio y sobredeterminado,
producto de muchas historias e inserto en el mundo social, es resistir algo que es importante en esta época, que es a la anulación del sujeto. O sea, a que se liquide la subjetividad. Y esto es fundamental en la sociedad actual. Pero además nosotros, como profesionales de la salud, de la educación, del campo social, se nos plantea una cuestión absolutamente ética, que es la de sostener una mirada que ubique a los niños y a las niñas como sujetos deseantes y pensantes, con historia y con un futuro abierto. Hay que devolver la esperanza. En todos los casos, eso es fundamental. Hay que devolver la esperanza. Y hay que rescatar las posibilidades que tiene cada uno. O sea, diagnosticar también, es decir, miren qué fantástico que hace esto. Cuando yo les dije esto de la motricidad, eso también es diagnosticar. O sea, es decir, bueno, ojo, esto lo puedo hacer. Con el chiquito ese que había venido como de otro país y que le decía todas esas cosas, es el niño más simpático que yo conocí en mi vida. Tiene una sonrisa. El padre dice, es un encantador de serpientes, es mucho más grande, pero yo a veces, muchas veces les he dicho, ese niño tiene una capacidad que no es fácil tener, y que por ahí otros se ubican más en relación a lo normativo. Él le va bien, bueno, digamos, ha hecho una escolaridad común, digamos, viene haciendo. No, digo que a veces se hace la exigencia, sobre todo en ciertos países, de que un niño sea brillante, de que todos los niños sean brillantes. Este es un niño común y corriente que quiere jugar más que estudiar, bueno, pero, digamos, le va bien en la escuela y en la escuela lo aman porque en todos lados lo aman. Entonces yo lo que le digo a los padres es hacerse amar en todos lados y ser tan simpático. También es, digamos, una capacidad que sirve en la vida y que le va a ir mucho mejor por eso. Eso también es un diagnóstico. Y en realidad, digamos, si uno rescata las posibilidades, alguien se puede lanzar a los sabores y sinsabores de la vida, a su manera y a sus tiempos, a las maneras y el tiempo de cada uno. Bueno, hasta acá llegué yo, pero quiero escuchar preguntas. Si tú piensas, yo hablo duro. Son para que te escuchen y también las personas que están conectadas pueden ir escribiendo tus preguntas y estamos circulando entonces entre los dos contributos. Beatriz, ¿tú piensas que qué incidencia e impacto tiene la relación adulto-niño, los billones de coaching y capacitaciones sobre pautas de crianza en este momento histórico, de todos los colores, tamaños y estilos aquí y en Cafarnaúm? Sí, a mí esa es una de las cosas que me preocupa mucho, porque en realidad creo que hay mucha gente que se ha ubicado como que son los gurúes de la crianza. Entonces, hay desde cuestiones que honestamente yo no comparto, pero a ver, yo tengo muy claro, yo tengo mis ideas sobre la crianza, pero no se las puedo imponer a otro. Y además, insisto, yo tengo hijos, no creo haber sido la madre más maravillosa del mundo, ni mucho menos, me equivoqué 20.000 veces. Yo seguro que me equivoqué, además me reprochan tantas cosas que me debía haber equivocado 100.000 veces. Pero, claro, pero seguro, porque no hay un manual y no hay nadie que sepa. Entonces, hay, por ejemplo, modalidades actuales que a mí no me parecen, pero también hay que ver. En Argentina, por ejemplo, muchas veces se intenta como normotizar la crianza sin tener en cuenta la cultura de ese grupo social. Por ejemplo, esto pasa mucho en los hospitales. Entonces, por ejemplo, hay bastante inmigración boliviana y paraguaya. Son otras culturas en relación a Capital Federal, digamos, a Buenos Aires,
Y entonces, por ejemplo, bueno, ahora no, ahora está de moda darle el pecho hasta los 5 años, pero claro, yo creo que tiene un sentido muy distinto, dar el pecho hasta los 5 años, porque alguien dijo que había que dar el pecho hasta los 5 años, entonces las madres terminan odiando a ese niño porque no quieren darle el pecho. Y supuestamente le tienen que dar el pecho, y en realidad debe ser un infierno, yo no hubiese soportado eso, pero para mí debe ser un infierno. Y otra cosa es que una señora a la cual ella la criaron dándole el pecho hasta los 3 años, y a su madre la criaron dándole el pecho hasta los 3 años, y le han enseñado toda la vida porque viene del norte y anda todo el día, digamos, y es una cultura en la cual andaban con los niños colgando todo el tiempo. Bueno, esa es otra historia. Yo a veces lo que les digo a los psicólogos jóvenes es, trabajando en hospital ni se les ocurra dar una indicación a los padres. Escuchen. Porque alguien, digamos, a mí me preocupa eso de que la gente suponga que tiene que hacer tal cosa porque le dicen tal cosa. Eso es espantoso. Les digo, una de las cosas es esto de la crianza respetuosa, entre comillas, que termina siendo, claro, pero termina siendo muy poco respetuosa de las madres. Entonces, termina siendo poco respetuosa de las madres y por ende de los hijos, lo que yo he visto cualquier cantidad de mujeres que me dicen no lo soporto más. Hay, digamos, yo insisto, si una mujer, digamos, quiere, necesita, por historia, digamos, y por grupo social, por la transmisión transgeneracional, yo, está acostumbrada a ir con el bebé a UPA todo el tiempo, fantástico. Pero es algo que tenemos que trabajar con ellos y que puedan ellos encontrar, cada uno, su propio modo de crianza, con ese hijo, porque además uno cría distinto a distintos hijos. Uno no es la misma como madre con los diferentes hijos. Se va inventando distinto y se va encontrando distinta y va generando distintas cosas. Entonces, yo creo que todo esto de esta cuestión de que hay que ser de determinada manera, hay un modelo de mujer, un modelo de madre, un modelo de, también un modelo de hombre, digamos, o sea, estamos todos como psicochados, digamos, y me parece que eso es pésimo, porque justamente termina con algo que creo que es fundamental, que es la imaginación, la inventiva, la creatividad, la posibilidad de despliegue, digamos, y la espontaneidad en los vínculos. Es fundamental. Vamos, los padres tienen que revisar sí su propia historia. Para eso sí trabajamos con ellos, para ayudarlos a revisar la propia historia, para ayudarlos a ver que por ahí les pasaron cosas que no les gustaron. Y entonces, bueno, podemos trabajar con ellos como para que no repitan eso que no les gustó y por lo que ellos sufrieron. Y eso con ese papá, esa mamá. Yo no me voy a salir con carteles de hay que hacer tal cosa, porque es una mentira. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Gracias por tu charla y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Yo tenía una pregunta fundamentalmente por eso que tú llamaste la escucha, que también hacía parte del libro de la conferencia, de cómo escuchar a los niños y a las niñas. Y pensaba yo en el tiempo institucional, en el tiempo que tienen muchos colegas, psicólogos, compañeros que trabajan con niños y niñas y que todos tienen menos tiempo, ¿cierto? Y cómo cambia lo que tú dices, la perspectiva del diagnóstico cuando se tiene más tiempo, cuando se tiene poco tiempo. ¿Cómo hacer justamente para jugar con los tiempos institucionales? Que a veces muchos tienen que librar porque no les piden requisitos y les piden ciertos resultados, al mismo tiempo que darnos la posibilidad de una escucha mucho más profunda, en la que los niños se permitan necesariamente hablar, que los niños y las expresiones que tienen los niños son muchas y son tan
múltiples que no pasan necesariamente y siempre por lo verbal, sobre todo los más pequeños. Entonces pensaba yo que definitivamente es como un tema muy complejo el tema del tiempo, cuando todos nos piden, ¿cierto? Hay que estar haciendo cosas, pero además a los niños también les pedimos constantemente que nos digan rápidamente lo que tienen, lo que necesitan, ¿sí? Entonces me parece muy emocionante escuchar el tema de la escucha como parte de tus aportes. Gracias. Bueno, estamos acá con un problema que por lo que yo vengo viendo desde muchos países, la otra vez me decían que en el País Vasco, en España, los criticaban en un servicio porque decían que como que había niños muy graves que no habían mejorado. Y las psicólogas del servicio me dicen, los podemos ver una vez cada 3 meses. ¿Cómo esperan que los niños mejoren? Evidentemente imposible. A mí me parece, les digo, esto es en general la idea de la cantidad, se borra la cualidad, digamos. Ahí es la idea de hay que atender tantos pacientes por día y todo rápido. Yo creo que eso hay que combatirlo con todo lo que se pueda, pero mientras tanto, mientras nos exijan esto, me parece que lo que es clave es, a ver, no entrar en el juego de que entonces tengo que hacer todo rápido y apurar al niño. Plantearse, aunque más uno no le plantee y no le muestre al niño activamente, que ahí hay un espacio en el cual él puede ser escuchado. Y bueno, que si él necesita tiempo para decir, por ahí no puede ser esta vez, pero otra vez va a poder, que digamos como armar una cuestión en donde él por lo menos sepa, y por ahí no sí decirle, mira, yo sé que le estás pasando mal. Yo a veces les digo a los que vienen sancionados de alguna manera por cuestiones de conducta, les digo, vos no estás acá porque yo les pregunto por qué venís porque me porto mal. Les digo, no, a mí no me importa que te portes bien o mal. Yo no, acá no es para portarse bien. A mí lo que me preocupa es que me parece que vos te estás sintiendo mal. Y yo por ahí te puedo ayudar. Y tengo muy claro que no haces lo que, digamos, que esto que te pasa no es porque vos quieras que te pase, sino que es lo que te sale a hacer. Yo creo que aunque sea, si uno le puede decir algunas de estas cosas, y el niño sabe que hubo alguien que algo pudo poner a disposición de él, o inclusive, si uno tiene la posibilidad de verlo media hora hoy, pero en 2 semanas lo vuelvo a ver dentro de, digamos, otra media hora, decirle, darle un papel y un lápiz y decirle, si es chiquito, ¿querés traerme un dibujo a la vez que viene? Si es más grande, ¿querés escribir sobre lo que te pasa y traerlo? O sea, inventar, creo que estamos en un mundo que nos cerca. Hay que ser muy creativos para romper el cerco. ¿Se entiende? O sea, porque lo otro es totalmente inhumano. Yo cuando esas psicólogas me decían que medio como que las criticaron, las retaron, porque los niños me decían, ¿cómo hacemos con niños gravísimos viéndolos una vez por cada 3 meses? Y por otro lado, nos sancionan si no cumplimos con la cantidad de pacientes que quieren que cumplamos y quieren que demos altas rápidas. Eso es, digamos, es realmente la deshumanización del tratamiento. Es la negación absoluta de la posibilidad de tratar. Claro, frente a eso, entonces, la idea es, le doy una pastilla, lo cual termina saliendo mucho más caro que la hora del psicólogo. Bueno, ¿A quién le va el rédito? ¿A quién le llega el rédito? ¿A quién le llega el rédito? Exacto, exacto. No es al niño seguro. Ni al profesional. No, al profesional tampoco. No, eso seguro. No, yo creo que por eso estamos en condiciones difíciles, estamos en un mundo que no es fácil,
Pero también somos muchos los que pensamos de otras maneras y los que queremos rescatar la subjetividad en general y los que nos preocupamos por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y creo que son banderas que tenemos que levantar no solo, digamos, en una cuestión más amplia, si quieren, más política, sino en la vida cotidiana de nuestro trabajo. Es decir, si nosotros no juzgamos a los padres, si no nos ponemos en jueces de los niños, si no nos ponemos en jueces de los maestros, que, ojo, yo pienso que hay muchos maestros que realmente pienso, pero ¿cómo pudo hacer esto? ¿Por qué hizo esto? Pero lo que pienso es está desbordado, no tiene la menor idea, tiene 40 chicos, todos los chicos tienen dificultades en este momento y entonces no saben qué hacer. No están formados para estos chicos, se encuentran con que de repente se encuentran con niños con los que no saben qué hacer porque tienen el modelo del niño de cuando yo era pequeña. Entonces yo me levantaba al lado del asiento y decía, buenos días, señorita, y que acaban usted a mis maestras, y éramos todos así. La maestra entraba y había silencio, y una maestra entra al aula y los chicos se siguen tirando tizas o avioncitos, y gracias y le dicen hola, no se levanta ni nada, y está bien que sea así. Hay un mundo que cambió y que tiene que seguir cambiando. Las mujeres estamos mejor hoy que lo que estaban mis abuelas. Tenemos que cambiarlo mucho más. Yo creo que los hombres también, porque están más aliviados de un lugar imposible que les habían impuesto, y se habían impuesto. Pero los niños, frente a todos estos cambios, también cambiaron. Y, digamos, tampoco nosotros por ahí encontramos muchas veces donde ubicarlo. Es fundamental defender sus derechos, insisto. En la Convención de los Derechos del Niño está el derecho a ser escuchado. Y nadie lo toma en cuenta. Y está en la Convención. Es uno de los puntos de la Convención. Que los niños conozcan sus derechos, claro. Que los niños sepan que ellos tienen derechos. Y creo que, aunque sea en la media hora que podamos tener con un niño, que un poquitito se sienta, mira, escuchado, que uno le está hablando a él, no a otro, que no habla de él, sino que le habla a él, que mientras él está adelante le hablamos a él, aunque estén los padres, que los padres se sientan escuchados, y que sientan, bueno, algo distinto está pasando acá, algo de esto ya puede ir cambiando, y puede ir girando o abriendo una posibilidad en la vida de otro. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, dale. Nosotros vamos a pensar. Sí. Buenas tardes. Primero agradecer por la conversación, por la charla. Llegué un poquito tarde, entonces no sé si mi pregunta tenga como un buen contexto, pero pues voy a relatar algo también muy personal. Pues, en estos momentos yo soy tío, mi sobrino tiene 2 años y ese acompañamiento pues llevo haciendo un acompañamiento con él en este crecimiento desde su nacimiento. ¿Qué sucede? Y algo que resaltaba mucho de esta conversación ahorita en los últimos momentos es pensarse esa red de adultos para los infantes, pero al mismo tiempo como la red de adultos también se tiene que volver a repensar su infancia y la infancia directamente. Y me pasa ahora con este muchacho que, pues él es libre, pero está como que ha tomado un camino donde la cólera o el malestar, y con disculpas si las palabras no son las adecuadas, pero que ese malestar que lo hace enojar, se vuelve repetitivo, entonces es imposible llegar a él, es imposible crear un camino de diálogo y el juego se vuelve negado, porque no encuentra una manera en la que él pueda liberarse por medio del juego libre que le libra,
pero tampoco llega al punto de la palabra de decir por qué o vocalizar por qué está enojado, solamente es una reacción muy así, muy ¡ah! Entonces como que me genera la duda porque, claro, eso me lleva a mí a pensar nuevamente en mi infancia y pensar, bueno, no estoy como tan alejado a hacer esa transferencia y sentirme muy en el lugar de él y replantearme como cualquier ser humano, no quiero que pase eso, quiero que tenga ese espacio de escucha. Y creo que aquí nace la pregunta, ¿cómo se podría romper ese silencio, esa cólera que se sostiene y volverlo un diálogo, un juego, una dinámica diferente? Por ahí no te entendería. ¿Qué edad tiene el nene? Para 3 años, 2 años y 11 meses. Por un lado, es una edad en la cual habitualmente, digamos, es bastante, es la época de los berrinches, digamos. No sé si además está en pleno control de esfínteres, si no, Esa parte ya la resolvió. ya se resolvió. Bueno, también puede ser que esté cobrándola. Pero más allá de sí, porque en general, no, cuando los niños aceptan normas, piden algo a cambio. Por otro lado, puede ser que esté muy enojado, más allá de la edad, por algunas cosas que desconozco. O que haya visto adultos enojados también, y que haya quedado identificado con adultos que se enfurecen. Esa es otra posibilidad. Igual, creo que lo que sí podés hacer, de nuevo, no me gusta dar consejos, pero lo tiro como para que lo pienses, es como, digamos, cuando está en los momentos en que está tranquilo, hablarle de que él a veces se enoja mucho y que a vos te dan muchas ganas de ayudarlo en esos momentos, y de que por ahí pueden armar juegos cuando él se pone mal, y que también se puede jugar con él a que haya todo lo que son juegos con muñecos, con títeres, etcétera, pero que entonces alguno se enoje, y entonces, si ¿y qué hacemos cuando el otro se enoja? Y entonces compartir. Yo igual no me preocuparía tanto porque es muy pequeñito y es una época de enojos, de furia, y sobre todo de enojos y furias cuando las cosas no son como uno quiere, porque es la época en la cual hay como, digamos, todo niño en esa etapa lo que hace es como una suerte de autoafirmación de sí mismo y de su propia voluntad. Cuando el mundo no responde a lo que él quiere, entra en ataque de furia. Igual, digamos, es importante esto que vos decís, que si vos estás disponible y tenés ganas, seguramente lo vas a poder, aunque más no sea bancándote el ataque sin enfurecerte vos. Estando vos tranquilo mientras el otro tiene el ataque. Eso ya es un buen modelo. Por ahí, de a poco hablándole despacito, digamos, o sea, no hacerle el espejo. Porque lo que suele pasar es que los niños se enfurecen y el adulto se enfurece con ellos. Y entonces entra ahí en una escalada en la cual, digamos, el niño no puede parar. Si en lugar de eso el adulto se logra, es difícil, pero se logra quedar tranquilo, bueno, te estás dando otro modelo. Sin preguntas. Acá hay una. Hay una. Buenas tardes, gracias por el espacio. También pido disculpas por llegar tarde. Me quedé con parte de la conversación. Yo soy docente en formación y quería preguntarle desde mi lugar, por ejemplo, para mí la pandemia no ha sido transitada porque afectó a la infancia.
Entonces, no le voy a pedir tips ni consejos, sino que desde mi lugar pregunto por la pedagogía de la pregunta. Y me gustaría preguntarle cómo cuidar o qué preguntas se harían las personas para cuidar esas subjetividades emergentes. A ver, la pandemia dejó marcas importantísimas en niñas, niños y adolescentes, ¿no es cierto? Dejó marcas en los adultos, yo creo que mucho peores las marcas que dejó en niñas, niños y adolescentes, y esto en todos los países. Por lo menos en todos los países que yo conozco. El tema es que muchas veces, digamos, mi impresión es que, bueno, en mi país se habla de fingir demencia, no sé si es un término que se usa acá. Lo usan los adolescentes, pero yo ya ahora la aprendí. La aprendí de los adolescentes, en realidad es hacer como si no hubiese pasado nada. Con la pandemia pasó eso. Supuestamente pasó, que no pasó porque ahora hay otra ola de COVID, en Europa seria y en Estados Unidos también. Entonces, pero aparece como si no hubiese pasado nada. Entonces, en ese como si se le exigió a los niños, después de la pandemia, que actuaran en las escuelas como si no hubieran vivido la pandemia, como si hubieran tenido escuela todo el tiempo. No hubo... A ver, yo observé clases online porque estaba con mi nieta. Por un lado, tenía muchísimas clases online que ningún niño pequeño soporta. Hizo cosas, digamos, por suerte para ella, en una de las clases de matemáticas que dibujaba, lo cual me pareció maravilloso, y en otra se puso a bailar frente al espejo mientras no sé qué le enseñaban. O sea que también me parece, tenía 8 horas de clase online, lo cual, si para un adulto son difíciles, para un chico chiquito era absurdo. Y nadie aprendió de esa manera lo que podía. Aprendieron cosas, pero no. Yo creo que lo que hay que rescatar frente a la pandemia es no solo que se siga hablando y que los niños puedan hablar de lo que les pasó. O sea que en la mayoría de las escuelas no se hizo. Los docentes no retomaron el tema, no le preguntaron qué pasó en tu casa. Tus abuelos se enfermaron, tus padres se enfermaron, ¿pasó algo? Nada. No solo eso, sino rescatar algo que la pandemia mostró. Es rescatar la educación y el aprendizaje como cuestión comunitaria. Uno aprende estando con otros. Y el chico aprende hasta cuando se copia de otros. Y aprende mirando a otros. Es cierto, uno también aprende copiándose. Aprende, los chicos que se hacen machetes aprenden un montón haciendo machetes. Claro, digamos, pero además aprende con otros. Entonces, digamos, esto es algo fundamental. Aprender con otros creo que nos tendría que haber quedado como cuestión fundamental de la pandemia. Y me parece que cuesta mucho. Porque es más, después de la pandemia, en muchos lugares aparece la idea de seguir con la educación online puramente. No sé si acá también pasa. Bueno, a mí me parece disparatado. Mis pacientes decían, extraño los recreos. Yo pensaba, tienen razón, lo mejor de la escuela son los recreos. La escuela como función tiene la socialización en este momento, es el espacio exogámico. Es lo que permite que alguien arme un mundo por fuera de la familia. Y eso es fundamental. Mucho más que la transmisión de conocimientos que ahora, entre Internet, la inteligencia artificial y no sé cuántas cosas, digamos, lo sacan de cualquier lado. Van a tener que enseñarles a usar todo eso, a usar la red de la inteligencia artificial y todas esas cosas, pero además, y a pensar van a tener que ayudarlos, y a imaginar, y a fantasear, y a escribir, y a pensar ellos, y a crear. Y además estar con otros, a convivir con otros. Para eso sirve el juego. Pero quitarles eso
es atroz. Es realmente hacer, no sé si hicieron un libro de Howard que se llama Una isla imposible. La posibilidad de una isla. Es terrible en donde cada uno vive encerrado en un lugar y entonces no se muere nunca porque no se contamina, pero no puede salir de ese lugar. Pero por supuesto entonces alguien maneja a todos. No es muy lindo. Hay que rescatar la escuela como lugar de sociabilidad, digamos. Bueno, vos también querías. ¿Quién es? Yo tenía como, no sé si fue algo como que me sonó, como un llamado, puede ser, pero es el tema de las recomendaciones, ¿no? Es el tema de que yo trabajo pues la parte clínica también y en muchas ocasiones he hecho recomendaciones desde, ejemplo, pedirle a los padres que tengan algunos espacios importantes con los niños. Un poco lo que decías era como que no se debe hacer ese tipo de, o no sería como lo más, o sea, asertivo. Obviamente yo lo hago después de una exploración de la vida de los padres, ¿sí? Porque me pasa que tengo incluso ahorita una chiquita, ella tiene 4 años, pero son papás que me dicen, mira, nosotros vivimos para trabajar, ya. Y ellos son sinceros con ellos y se lo agradezco porque hay papás que realmente como que tratan de esquivar mucho el no tengo tiempo, ¿no? Entonces inventan un montón de excusas, es que él o no me gusta o cosas así. La mamá y el papá fueron muy sinceros conmigo y me dijeron, mira, nosotros trabajamos todo el tiempo y llegamos a la casa y seguimos trabajando. Entonces yo le decía, yo entiendo esa realidad. No puedo venir y decirles, no, mira, dejen de trabajar, no sé, 3 horas menos y vayan y jueguen con la niña del parque. O sea, no me siento en la capacidad de hacerlo y es ilógico hacerlo también. Pero sí les decía como por lo menos 15 minutos. O sea, algo que se les quedara, algo que pudiesen hacer con la niña, algo que no sea tan adulto, ¿no? Porque con la niña ella me hablaba era de ideas de adultos, ¿no? Ella en una sesión me hablaba del chin. Aquí el chin es como cuando uno brinda, unas copitas, Sí, chin, sí. que es algo muy adulto. Y ella me decía, ay, mira los adultos haciendo chin, chin. Y yo dije, y yo, bueno. O sea, y seguimos la conversación. Y yo sí le decía a la mamá, le decía, yo sí te recomiendo, yo se lo decía muy sinceramente, porque mira que lo que la niña me está presentando es un mundo de adultos. Y yo entiendo que ella es en un mundo de adultos. Yo tengo un hijo y mi hijo es el único niño dentro de las 2 familias. Es el primer nieto y todo. Y a él me toca que convivir con esa vida de adultos. Pero yo sí le decía darle la posibilidad de que la niña tenga un lugar dentro de la familia siendo niña, no siendo un acompañante de los adultos. Entonces, eso me quedó mucho como que sonando, porque yo sí doy ese tipo de recomendaciones. No sé si se ajusta o no se ajusta a la vida pues, subjetiva de los niños y de la infancia y todo lo que hemos venido hablando, pero si quisiera como que, no sé, habláramos un poco más de ese tema, yo le hablo solo los ajustes, yo digo ajustes. Vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿sí? Hagamos un poquito de esto. Pero no sé qué me parece. Te cuento lo que yo pienso. Cuando yo digo, yo trato de no dar recomendaciones, no es que nunca las doy, pero trato de no darlas. Por ahí en esa situación les preguntaría un poco más sobre cómo fue su infancia. ¿Cómo eran ellos de chicos? ¿Qué les pasó a ellos? Y si con ellos jugaban, si a ellos los llevaban al parque, o sea, yo pregunto mucho sobre la vida de los padres de chicos, sobre las vivencias de ellos, sobre cómo fue su historia. Mi experiencia con los padres, este tipo de recomendaciones que vos
si son así, digamos, no, te diría, para nada son criticables, a lo sumo pueden ser inocuos. O sea, lo que puede sí pasar es que no pase nada con eso. Por ahí sí, por ahí no. Hay algún momento en el cual uno puede dar alguna recomendación, pero es cuando la relación transferencial de los padres con uno está pasando por un momento particularmente positivo y ellos están esperando que uno les diga algo. Pero es en el único momento que uno no puede como hacer demasiado eso, porque si no te metemos en problemas. Mi experiencia con este tipo de cosas es, si ellos no pueden hacer lo que uno les dice que hagan, que es lo que pasa muchas veces, porque no les sale hacerlo, porque no pueden, el problema es que o van a venir y van a decir que lo hicieron, y van a mentir como se le miente al pediatra, habitualmente. No sé, yo casi todas las madres le han mentido al pediatra, pero bueno, como di las recomendaciones, el pediatra da recomendaciones, y es función del pediatra dar recomendaciones, y después uno no hace lo que el pediatra le dice que hace, entonces le dice que sí lo hice, pero no hizo todo. Ya está. Puede pasar lo mismo con nosotros. O pueden hacerlo, efectivamente, pero de un modo tal que no produzca ningún efecto. Ya sea hacerlo a desgano, ya sea, por ejemplo, la recomendación más típica es, ahora cada vez menos, porque ahora todos los padres duermen con los hijos últimamente, pero durante mucho tiempo la recomendación por excelencia era deje de dormir con sus hijos. Ahora hasta hay gente que avala que se duerma con los hijos hasta los 18 años más o menos, así que, sí, digamos, es hasta que mientras el chico quiera, se va a querer, no sé, cuando tenga novia, pero digamos, pero bueno, cuando uno les decía, dejen, saquen al chico de su pieza, por ahí lo sacaban de la pieza. Pero si lo que estaba en juego era la erotización de ese chico, y la satisfacción erótica por parte de los padres, por contacto con ese hijo, iban a dejar de dormir con el chico, pero en el acto de bañarlo y en 8 millones de situaciones la minimización iba a estar igual. Entonces después venían y te decían, hice lo que usted me dijo y no pasó nada. Con lo cual, cae la palabra de uno. Por eso digo, ese es un recurso que uno puede usar, es decir, otra cosa es, también hay que ver cómo lo dicen. Una cosa es decirles, hagan tal cosa, y otra cosa es decir, ¿y pensaron alguna vez en hacer tal cosa? O alguna vez en su historia, ¿qué les pasó? Insisto, volver. Tu mamá jugaba con vos, y vos cómo te sentías ahí, o te llevaban a pasar, digamos, buscar la vuelta como para. Yo muchas veces sí lo que les digo es que en ese tipo de situaciones es que si hay algo que a ellos les guste mucho hacer con el chico, y si pueden pensar cuestiones que puedan disfrutar ellos y el chico, pero dándole, no diciéndole haga tal cosa, sino dando, por eso, lo que vos hiciste les puede haber abierto una puerta o puede no haber pasado nada con eso, pero no hay nada malo. Yo cuando digo no dar indicaciones, es no empezar con la cosa de que hagan tal cosa, que no hagan tal cosa, porque ahí cuando uno se pone en un mandato, insisto, pero está escrito, o lo hacen y vienen y le dicen a uno, no sirvió para nada, o no lo hacen y nos dicen que lo hicieron, entonces tampoco sirvió para nada, y además se sienten culpables y se probó el vínculo transferencial. ¿Se entiende? Había otra pregunta por ahí. Vale. Pero no todo el mundo.
Pues bien, mi nombre es Natalia López Beatriz. Muchísimas gracias por lo que has presentado. Ahora con la pandemia, y de hecho, estoy muy de acuerdo contigo que no nos puedo pensar mucho después de la pandemia. Me preguntaba que un efecto es la demanda alta de padres de aplicar escuela en casa homeschooling. Y quisiera conocer primeramente tu opinión respecto a la educación en casa homeschooling y si consideras que podría ser una forma de maltrato dentro de la estructuración subjetiva de los chicos por persona. Gracias. Bueno, recién yo decía, a mí me parece, a ver, yo creo que, es más, recién en mi país, en una de las altas modificaciones que se quieren hacer de leyes, una de las modificaciones que se presenta, como no la cayó, pero eso, digamos, suerte no lo aceptaron, vamos a ver qué pasa, pero era la ley de educación, y eso el foro salió a la, porque la idea era que desde los 9 años un chico, o sea, en Argentina un chico no puede hacer su educación online, la hizo en pandemia porque no había más remedio, pero los chicos tienen la obligación de ir a la escuela ahora es hasta los 15 años, 14, 15 años, y es obligatoria la educación. Entonces, los padres no pueden nomás. Aparecía como que desde los 9 años podían hacer la educación online. Yo, digamos, todo el grupo del foro nos opusimos tajantemente a eso. Yo creo que un chico no puede, bueno, eso nos dijeron que lo habían sacado en los artículos porque muchos legisladores entendieron lo que decíamos, y entonces dijeron que quedaba solo para actividades extracurriculares, que no sé qué van a ser extracurriculares, digamos, pero en el colegio ya secundario, para los más grandes. Bueno, en todo caso eso pensó, ¿no? Yo insisto, lo que dije antes, la escuela es el lugar de la socialización, es el lugar de la exogamia, es el lugar donde el chico tiene un mundo por fuera de la familia. Y todos los chicos necesitan tener un mundo por fuera de la familia. La pandemia dejó cantidad de chicos que no se conectaban con otros, que no hablaban, chicos que se trepaban a las paredes, chicos que no aprendían, chicos que no podían socializar, chicos que no jugaban, chicos con dificultades motrices, por estar encerrados en la casa con la familia. Cuando todo el mundo decía, ay, qué felices que van a estar los chicos encerrados dentro de la casa, los chicos sufrieron. Yo tenía pacientes que me decían, te voy a decir lo que nunca pensé que iba a decir, quiero volver a la escuela. Extraño la escuela. La escuela es el lugar del niño. Y es la escuela presencial el lugar del niño, no es escuela online, porque insisto, los conocimientos se pueden obtener de muchas maneras, pero el aprender con otros no se obtiene de múltiples maneras. Tocaste un punto además porque yo soy absoluto, es más, yo hubiese querido que las escuelas abran antes, en todos los países. Para mí fue lo más terrible de la pandemia fueron las escuelas abiertas. Porque, digamos, honestamente me parece, hay chicos que denuncian violencias y abusos en las escuelas. Un chico encerrado no puede denunciar esto. Hay chicos que están con padres que están absolutamente deprimidos. Tienen que tener alguna salida frente a eso. Hay chicos que están con padres que están angustiados, desesperados o trabajando 24 horas por día. Pero tienen que tener un otro espacio. Es importante que estén con otros chicos, pero además es importante que haya otros adultos, que no sean solo los adultos de la familia nuclear, que haya otros que hablen con ellos, aunque, digamos, no sean, pero que el chico conozca que hay otras personas en el mundo y que hay normas que son más generales. ¿Se entiende esto? Digamos, porque me parece que es clave. Digamos, lo otro es pensar que todo el tema es que alguien aprenda muchas cosas. Y la excelencia de la educación que termina siendo un desastre. Porque eso no es educación en serio, es información. Y uno aprieta internet, un chico de 4 años me dice averiguar en Google. Preguntarle a Google. Y ahora con la inteligencia artificial, en un ratito,
los chicos van a ser así y se van a decir, no, si esto pregunto, bueno, yo no voy a saber nada de eso, pero yo sí. Sí, yo. Los chicos, no sé si pasa acá, le preguntan a Siri. Yo en mi vida usé Siri, mi nieta usa Siri. Y ya hace rato, tengo ahora 11 años, hace rato que me dice, ay abuela, se le puede preguntar a Siri, qué sé yo. Y eso está en la computadora, en mi vida, yo le pregunté a Siri, que no tengo ni la menor idea de cómo hacer para preguntarle a Siri. Digamos, ni me interesa, qué sé yo, digamos. Llamo a una amiga y le pregunto, ¿cómo lo hacer? No voy a andar preguntando. Pero se entiende, digamos, pero es eso, es la deshumanización. Y es la... ¿Sabes por qué tanta auge? Porque la idea es romper los vínculos. En un mundo en donde no hay comunidades ni vínculos, unos pocos nos pueden manejar a todos. Es medio, digamos, puede sonar paranoico, pero es cierto. Digamos, digamos, si uno no está en lazos con otros, si todo es aislado, es terrible. Y los chicos necesitan otras cosas. Bueno, había una última pregunta ahí. Habían dos preguntas. Bueno, yo contesto todo, yo no tengo problema. Buenas tardes. Bueno, también llegué un poquito tarde, entonces desde que de repente ya hago todo esto que voy a preguntar, pero mi pregunta orientada es la apuesta por la escucha desde lo colectivo, ¿no? Porque pues entiendo todo eso en relación a la clínica, sin embargo, digamos el campo en el que estoy en estos momentos es el social comunitario. Entonces yo me preguntaba porque pues yo estoy en una fundación donde trabajamos con niños, niñas y adolescentes, y es un grupo amplio de 100 niños, 100 personas apropiadas, que generalmente van todos el mismo día, un sábado. Entonces es el día como en el que pues uno puede hacer las actividades y todo para pues, lograr generar algún efecto en ellos. Pero entonces en algunos espacios yo me he encontrado con, pues es que hay diversidad de edades, ¿no? A pesar de que pues, siempre tratamos como de dividirlos en 3 grupos porque siempre es demasiado extenso, pero igual hay niños, digamos, de 7 años, otros de 15. Entonces, pues una se encuentra con que, digamos, como que diseña una actividad o tiene pensado una actividad de acuerdo con el tema que quiere abordar o algo así. Sin embargo, cuando llega al espacio, pues están, por ejemplo, los niños que no quieren hablar porque les da pena. Además, pues porque los grupitos de niños generalmente son pues se burlan y todas las cosas que los otros quieren contar. Entonces yo pensaba, o sea, cómo puede una promover eso de la escucha y del sostén también comunitario, si, pues, o sea, que uno está desbordada con la cantidad de niños que hay de demandas y de formas diferentes de hacer las cosas, porque unos quieren jugar, otros quieren rayar, otros quieren escribir, y pues, o sea, no da para tanto porque además es prácticamente una hora para cada grupo, y son muchas problemáticas. Entonces, esa era mi pregunta, gracias. Por ahí no termino de entender el funcionamiento del espacio. Hay dos cosas igual que me interesaría decir. Una, es cierto, yo hablé mucho desde la clínica y desde la clínica individual. Hay algo, y ya, ahora voy a lo que vos dijiste, pero me hiciste pensar en algo peor. Y que por ahí tiene que ver también con tu pregunta, con lo de cuánto, digamos, cuánto tiempo. En Argentina pasó una cosa muy curiosa, en donde fíjense la ligación de la clínica con la política. Cuando yo empecé a trabajar, en los años 70, había muchísima actividad grupal. La psicoterapia, había mucha psicoterapia grupal, muchos grupos terapéuticos, y en los hospitales, pero en los consultorios también, mucha gente, yo he coordinado grupos de adolescentes, es más, mi primer tratamiento personal fue de la adolescencia, y yo buscar tratamiento, solita en esa época uno hacía las cosas así, digamos, ahora ninguno viene siendo padre, bueno, ahí a los 18 años uno se movía solo en el mundo, pero esas cosas sí.